Hola, ¿qué tal? Soy Florencia Guillén, soy artista visual y estoy exponiendo aquí en Cabañas la exposición La gravedad del musgo. Como yo trabajo como artista no es en un estudio, ¿no? Muchas veces voy a lugares y me tomo muchísimo tiempo, meses, a veces años, para crear una relación con el lugar y con las personas. O sea, eso es lo que más disfruto, de hecho, más que dibujar, más que lo que sea que se supone que tiene que hacer un artista, ¿no? Y después, en este acercamiento, empiezo a hacer documentación, registro de lo que está sucediendo, y después, al analizar ese material, al acercarme a ese material, empiezo a hacer, digamos, de como encontrar materialidades y lenguajes artísticos para, digamos, hacer resúmenes, por decirlo de una manera de eso que viví. Y después empieza ya el proceso de producción. Entonces, creo que es interesante escuchar. Si visitas esta exposición, es tomarte el tiempo, ver los dibujos, ver las piezas, ver las piezas de imagen en movimiento que son en película o en video, que ninguna dura más de 10 minutos, pero yo sé que a veces es como una exigencia al público, pero esa calma o esa manera de escuchar lentamente o de observar lentamente va a ser como ese descubrimiento que ojalá espejee también como metodología de creación. Es como más bien pensar que cada uno de estos proyectos o de estas piezas, son maneras de acercarme a un lugar y a un círculo de personas o de justo relacionarme con personas, ¿no? Es como acerca de identidad y territorio, y a lo mejor la primera de las piezas en términos cronológicos de 2009 es un acercamiento más distante al que vemos en las piezas de 2025, por ejemplo, ¿no? Entonces son como ejercicios en los que genero unas relaciones entre el lugar, yo, mi persona como ser humano, y el territorio. Bueno, sí, yo creo que todas dialogan en el sentido de que son tiempo, ¿no? Y que todos se relacionen a algún tipo de maquinaria, ¿no? Porque están, además de los hilos que relacionamos a los telares, que son una máquina compleja, digamos matemáticamente y como ingenierísticamente, pero también está el 16 milímetros, que también es una temporalidad en línea, en hilos, ¿no? Entonces podríamos pensar que lo que se relaciona es más bien estas líneas de tiempo, que son como, los veo como estos vínculos que construyo con personas y con lugares. El gobelino ocupa no solamente un lugar en mi práctica, pero también como en mi historia personal, porque cuando llegué al taller mexicano de gobelinos fue a través de afectividades, amistades, ¿no? Estaba haciendo un proyecto acerca de volcanes y necesitaba tejer humo. Entonces, el primer proyecto que hice con el taller gobelino fue tejer humo para un volcán, que es una escultura de papel. Entonces, fue algo muy orgánico en el sentido de que me estaba planteando tejerlo de alguna manera, bordar humo, y recibí la invitación de Jaime Ashida y de María Álvarez para hacer este primer gobelino que se llama Humo, ¿no? Creo que las artes en general los artistas, las artistas, tenemos diferentes maneras de aproximarnos al mundo, ¿no? Desde mi punto de vista es justamente una recaudación de información que me dé un sentido de dónde estoy, ¿no? Entonces, una pregunta: ¿dónde estamos? ¿Por qué está esto aquí? Y investigar también las cosas que han sido invisibilizadas ha sido una motivación para mí, ¿no? Tanto en cuestiones de perspectiva de género, pero también con dónde está el agua que pasaba por esta ciudad, o por qué estamos invisibilizando culturalmente y socialmente a, por ejemplo, habitantes de la calle que viven en un espacio que fue diseñado, como en el espacio de la Casa de las Artesanías, donde en esta pieza el agua Luisa y Cufal sale dibujando Luisa, que es una mujer que habita la calle con muchas dificultades, que nunca había entrado a estos recintos, ¿no? Y ella vive afuera de uno de estos recintos. Entonces, y es artista. Pero
Entonces, este cuestionamiento viene de justamente encontrar dónde están estas personas, dónde está esta agua, por qué estamos parados en este diseño urbano que no es necesariamente amistoso ni efectivo, ¿no? Bueno, la idea es que puedas hablar con una piedra. Entonces, de eso lo que espero es también una postura abierta y como juguetona para hablar de un tema que es muy importante y muy difícil de abordar, que es el ecocidio del río Santiago y el sacrificio de una zona como El Salto y Juanacatlán. Entonces, lo que espero es que a partir de esta generación de energía entre el público y la máquina se pueda abordar ese tema, ¿no? Y justo en términos técnicos, lo que pasaría es que también la inteligencia de Alma de Tezontle va a estar creciendo, ¿no? A través de estos 3 meses, ¿no? Durante estos 3 meses, la inteligencia de Alma de Tezontle va a estar creciendo gracias a la interactividad con el público. Bueno, el musgo es un material ecológico bastante interesante, ¿no? Porque permite que el agua se quede en espacios que necesitan humedad, ¿no? Entonces, es un material muy inteligente y que al final podemos también tratarlo como algo que está de más, ¿no? Como la alfombra de un árbol, como algo que no importa, ¿no? Pero en realidad al darle como este enfoque a esa inteligencia no humana que existe en la naturaleza para el título de esta exposición, pues es bastante importante y viendo a futuro, porque en muchas de las piezas que generé para esta exposición, hechas en 2025, hay una aproximación muchísimo más como de enfoque en otras inteligencias y otros materiales y otros seres, ¿no? Como El Bosque del Fin del Mundo, que tiene es un video que, bueno, es una película porque está hecho en 16 milímetros, que habla sobre que los árboles son nuestros hermanos, básicamente, ¿no? Y que lo que respiramos nosotros respiran ellos, lo que vivimos nosotros lo viven ellos, y nuestra relación con ellas es bastante cuestionable, ¿no? Como seres humanos. En La Gravedad del Musgo lo que pueden encontrar es una serie de propuestas artísticas que hablan sobre lugares distintos y sobre personas distintas, ¿no? Y lo que puede ser es una exploración de nuestras relaciones humanas a través del símbolo de la ecología y el tiempo. Por ejemplo, yo normalmente comienzo trabajando con video, con imagen movimiento, ¿no? Y de ahí, a veces temporalmente hay cambios de acuerdo al lugar donde esté, el equipo que tenga, el equipo literalmente la máquina que tenga o no. Entonces, a veces dibujo o construyo otras maneras de salirme de la imagen movimiento del cine, ¿no? Entonces, aunque muchas de mis piezas comienzan con un registro documental, después al acercarme a ese registro documental, encuentro poética entre los, digamos, fotogramas o los momentos más estáticos del desarrollo de una pieza. Bueno, para mí exponer aquí es una invitación súper especial, es un hito en mi carrera, no había hecho ninguna exposición individual tan extensa y además con una curaduría muy cercana y afectiva, en el sentido de que revisamos obra de cuando estaba estudiando. Entonces, para mí es súper importante estar aquí porque además es mi museo favorito de Guadalajara y soy tapatía, así que es un gran honor ser invitada para compartir lo que hago.